creció y se expandió en un mundo pagano, la iglesia de hoy y la de mañana va a tener que trabajar en un mundo pagano. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y qué mejor lugar que ir a Hechos a ver cómo Dios utilizó con poder y gracia la iglesia del Señor para bendecir la ciudad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que nos hemos embarcado en este viaje de conocer Hechos porque todos aquí somos misioneros de Dios. Todos aquí salimos por esa puerta y hay gente allá afuera que necesita la palabra y el ejemplo de gente que hace que este evangelio sea real. Real en mi matrimonio, real en mi casa, real en mis hijos, real en mi vida. Es la única manera que un mundo pagano que va a sufrir en ellos el dolor de su paganismo encuentre una alternativa. Por eso uno de los eslogans de la iglesia, ese lo usamos hace 14 años cuando empezamos, hacíamos unas tarjetitas y las regalábamos por los sitios. Y Javi salió con esta idea, todavía hay esperanza. Porque mientras Cristo no regrese, todavía hay esperanza y está en Jesucristo. Amén. Amén. Eso somos tú y yo. Así que la semana pasada usted y yo estábamos en Hechos 20. Y Hechos 20 nos enseña al apóstol Pablo, al que no ha estado antes con nosotros. Hechos es la historia de la iglesia. Hechos es el libro de la historia de la iglesia. La primera parte es la iglesia que nace en Jerusalén, donde Cristo muere. Unas semanas, unos meses después de la muerte y la ascensión de Cristo, la iglesia se forma por el Espíritu de una manera poderosa. Y esa gente tiene una manera de vivir hermosa ahí, bella, pero viene persecución porque siempre que la iglesia está hay persecución. Y la gente sale regada por el mundo conocido. Y esa primera parte de Hechos usted va a ver a los apóstoles del Señor, a Pedro, a Juana, a Santiago, toda esa gente trabajando con la iglesia en Jerusalén y alrededor. Cristo les dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de ¿qué? Jerusalén, donde ocurrió el evento, en Judea alrededor, Samaria, los pueblos vecinos y de ahí en adelante hacia el mundo. Hechos es la historia de ese texto. Hechos es la historia de ese mandato de Cristo que todavía no se ha podido cerrar porque estamos haciendo esa historia. ¿Usted la está haciendo conmigo? Cada vez que usted vive para el Señor y cada vez que usted habla de Cristo, usted está yendo hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Estamos bastante lejos de Jerusalén. Esto es uno de los últimos de la tierra. ¿Lo vio? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Ok? Y Pablo, esa segunda parte de Hechos, es Pablo que corre un ministerio particular de trabajar con el mundo gentil, el mundo que no era judío. Los judíos lo llamaban gentiles. Así que está el mundo judío en Jerusalén, está el mundo gentil, que es todos los demás que no son judíos. Y Pablo, Dios lo envía específicamente a ese sitio. Así que él va corriendo. Y lo que está inmediatamente después de Jerusalén es Asia Menor, la provincia de Asia del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Si usted va a Turquía hoy, y no para ver las novelas que están viendo por ahí. No, pero los sitios son bellos. ¿Usted lo ha visto en las novelitas esas? Bellos. Pues en Turquía, allí todavía quedan los restos de la iglesia de Éfeso y todas estas iglesias. Toda esa región por allí está Turquía. Así que Pablo sube ahí y va plantando iglesias. Y cuando usted lee el resto del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, o es a las iglesias que él fundó o a los pastores que dejó en esas iglesias. Y usted ve las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, y la carta de Filemón no es a una persona, eso es un amigo, pero eso es a pastores que él dejó en esa iglesia. Usted ve las cartas de Pablo a Corintios, a Efesios, a Gálatas, pues Gálatas es la región de Galacia. Y nosotros acabamos de estudiar cómo él caminó por la región de Galacia. Vimos cuando estuvo 2 años en Corinto y lo último que vimos en el capítulo 19 es cuando estuvo 3 años en Éfeso. Y la carta que usted ve de Efesios es a esa gente. La de Gálatas es el grupo de iglesias allí. Corintios son 2 cartas a la gente de Corinto que bastantes problemas le dieron. Así que Pablo va caminando por toda esa área hasta que llegó a Corinto, estuvo 2 años allí, plantó una iglesia poderosa, se fue de allí, bajó a Éfeso y se quedó 3 años, planta esa iglesia y ahora en el capítulo 20 ya Pablo sabe, porque el Espíritu le está hablando que ahora viene su tiempo de martirio. Y Pablo sale de Éfeso a morir. Todavía se tardó unos años en morir.
Y por lo tanto, el capítulo 20 vemos a Pablo salir de Éfeso, vuelve a dar la vuelta por todas esas iglesias para decirles adiós. Y él va una a una viéndolos a cada una de las iglesias, les va diciendo adiós, le dice, no me volverán a ver. Mi plan es ir a Jerusalén y de allí irme para Roma y de Roma ir a España y de España a Puerto Rico. No dijo eso, hasta España. ¿Y qué le ocurre? Que eso lo vamos a ver en estas próximas semanas. Pablo va a Jerusalén, lo toman preso, por poco lo matan. Para que no lo maten, los romanos se lo llevan. Él apela al César, va a Roma y en Roma está 2 años en cárcel. No se sabe si lo soltaron o no. Y si llegó a España o no, eso no se sabe. Lo que se sabe es que en la historia Nerón luego lo volvió a capturar. Él estuvo en una casa, y lo vamos a ver en este tiempo, y de allí escribe las cartas, de allí es su centro de operaciones, pero es con grillete, ¿no? Estaba metido en una casa y no podía salir. Luego lo meten en la cárcel y lo decapitan. Eso lo hace Nerón. Y usted va a ver que Lucas no termina de escribir Hechos, o no quiere terminar de escribir. Él solamente escribe a Pablo y lo deja todavía vivo allí, en Lucas. ¿Por qué? Porque la obra de la iglesia no ha acabado. Así que usted ve a Pablo que sale de Éfeso, y la semana pasada vimos que fue caminando y llegó a una ciudad que se llama Troas. Y allí fue cuando llegó, y lo lindo del capítulo que vimos la semana pasada es que vimos un retrato de la iglesia neotestamentaria. Usted sabe que usted es una iglesia neotestamentaria, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pastor, ¿con qué se come eso? Bueno, usted es una iglesia que vive en el Nuevo Testamento. Estamos todavía esperando la segunda venida de Cristo escrita en Apocalipsis. Por lo tanto, usted y yo vivimos entre la primera venida de Cristo en la cruz del Calvario y su regreso, que estaba escrita en Apocalipsis. ¿Me entendió? Así que lo que estaba pasando a esa gente en Hechos es el mismo tipo de iglesia que usted y yo debemos ser. Por eso tenemos que ir ahí, y por eso es que leemos estas cartas, y por eso es que buscamos la historia, porque ahí me enseña cómo debemos vivir como iglesia. Y en Troas vimos un retrato de una iglesia. La iglesia cristiana comenzó a reunirse el primer día de la semana. Estaban allí y era para cantar, para orar y para aprender la palabra. Y vimos a Pablo en Troas enseñando, y él, como era el último día que iba a estar con ellos, enseñó y enseñó. Parece que le dio todas las clases de teología que le pudo dar, se las dio ese día, y era a las 12 de la noche y no se callaba. Y ahí vimos cuando el nene está sentado, ¿se acuerdan? Eutico sentado en la ventana, y se cayó, y Pablo bajó, y el Espíritu Santo levantó a ese niño, porque en la iglesia neotestamentaria el Espíritu Santo se mueve. Amén. Por eso oramos por los enfermos, por eso oramos por los que están en necesidad, y por eso vemos milagros y prodigios también. Amén. Usted ve un retrato completo de la iglesia. Y cuando subieron con el nene se pusieron a comer. ¿Por qué? Porque la iglesia neotestamentaria come. Y come. Y entonces tiraron una banquete y estuvieron hasta las 6 de la mañana. ¿Usted ve que las pajandas son de Dios? Hacer sancocho para las pajandas, eso es de Dios. Eso es neotestamentario. Gloria al Señor. Estuvieron hasta las 6 de la mañana comiendo y hablando y gustando y todo bien chévere, porque la iglesia neotestamentaria se ama. Si usted estuvo esta mañana aquí, Amílcar nos habló de la Trinidad y nos dijo que nosotros, hechos a la imagen de Dios, tenemos algo importante que mostrar al mundo, y una de esas cosas es la comunicación, el compañerismo, la unidad, el estar los unos con los otros. Y la iglesia es reflejo de Dios. Así que la semana pasada vimos una iglesia operando. Y al final dijimos, nosotros tenemos siempre que cuidar que nuestra iglesia no haga cosas innecesarias. Estamos llamados a adorar a Dios, orarle a Dios y aprender de la palabra para salir a evangelizar. Está llamada a cuidarnos los unos a los otros en perfecta armonía, unidad y paz. ¿Lo vio? ¿Sí o no? Así que la semana pasada vimos la iglesia. Ahora Pablo, que sale de Troas, llega a otra ciudad que se llama Miletos y manda a llamar a los ancianos, los pastores que él dejó operando en su última iglesia, la de Éfeso. Y los trae porque no quiere volver a Éfeso, porque si vuelve allí se echa a llorar, porque es la gente con la que él vivió 3 años últimamente. Así dice, tráiganme a los pastores para acá, los ancianos, que yo tengo que hablar con ellos. Y la segunda parte del capítulo 20, la primera nos enseñó cómo la iglesia opera, la segunda nos enseña cómo los pastores
operan. Así que hoy les voy a hablar de mi trabajo con ustedes. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque es mi responsabilidad enseñarles a ustedes a cuidarse de los pastores malos y abrazar, besar y darle queso duro con café a los pastores buenos. Relajo. Tengo triglicéridos altos, no me traigan más queso. Se acabó el relajo. ¿Está conmigo? Es mi responsabilidad cuidarlos. Es mi responsabilidad que el día que yo no esté aquí, porque yo no voy a estar para siempre, ¿verdad? O que usted tenga que salir de aquí, usted se asegure alimentar su alma correctamente. Nosotros tenemos una plaga de pastores malos. Hay iglesias malas también. Pastores buenos que tienen iglesias malas. Esta no es, esta es preciosa. Es unos santos. Es unos santos. Pero hay iglesias enfermas y hay pastores enfermos. Entonces una iglesia enferma, mal pastoreada, o gente que se... Y a lo último Dios tiene que hacerles así, y romper los encantos, porque lo que están dándoles problemas al reino de los cielos. ¿Me entendió? Hoy vamos a aprender acerca de los pastores buenos y un poquito de los malos también. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere verlo conmigo? Que vaya conmigo por ahí. Porque esto es importante, porque estamos en una época donde la manipulación desde los púlpitos está brutal. Una época donde si usted escucha una necedad abierta desde el púlpito, una manipulación, y usted dice algo, todo el mundo sale gritando, no toques al ungido de Jehová, o no juzgues para no ser juzgado, disparateros que somos. Es crítico que usted aprenda a juzgar la vida, la conducta y la práctica del que lo dirige. ¿Okay? Me estoy poniendo en la línea hoy aquí. Es crítico que usted aprenda a juzgar la vida, la conducta y la práctica del que lo dirige. Usted está poniendo su salud espiritual en manos de gente que le deben a Dios. ¿Me está escuchando, verdad que sí? Usted tiene que juzgar. Juzgar no es hacerlo incorrectamente, es sopesar por la palabra si lo que me están enseñando es correcto. Esa es tu responsabilidad. Y tú no te vas a ubicar en un ministerio, una sombrilla que te va a hacer daño o te va a matar espiritualmente. Hágalo con cuidado. Si usted tiene que salir de aquí, tanta gente que ha salido de acá porque ha tenido que irse a Estados Unidos a vivir, y me escriben y me llaman, todavía no aparece algo, y yo siga buscando. No ubiques tu alma en un lugar que te la van a dañar. ¿Me escuchó? Me puede hacer quote y todo, lo puede citar. No ubiques tu alma en un lugar donde te van a dañar. Esa es tu responsabilidad. ¿Amén? Amén. Ok. Vaya conmigo al versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, Pablo, a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, escuche bien, rapidito lo voy a leer, pero quiero que usted se ubique allí. Están sentaditos, están hablando, y Pablo va a hacer lo siguiente. Pablo les va a decir, y usted lo va a ver en lo que le voy a leer. Este es mi ejemplo de lo que yo he hecho. Este es el peligro que viene. Esto es lo que les toca a ustedes hacer. Él está hablando a pastores, ¿se acuerdan? Así que hoy estamos viendo a Pablo dándole una cátedra a pastores. Este es mi ejemplo. Este es el peligro. Esto es lo que les toca hacer. Y al final ora por ellos. ¿Lo vio? Ok. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Hagan así de vez en cuando para que yo sepa que hay sangre cogiendo por sus venas, por favor. Ok. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles
públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, he aquí yo, en mi espíritu, voy aquí a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, otra característica de Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verán más mi rostro. Se está despidiendo. Por tanto, yo os protesto hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Ahora le dice lo que tienen que hacer. Por tanto, mirad por vosotros, mirad primero por ustedes, pastores. Primero por ustedes, pastores. Y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por si acá crees que es tuya, es de Dios, no es tuya. A los pastores. ¿Lo está viendo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Me los voy a comer, los voy a esquilmar. Versículo 30. Y de vosotros mismos, de adentro, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar. Me perdí. Tras sí a los discípulos. División. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Está viendo a Pablo? ¿Está viendo el corazón de Pablo? Y ahora, hermanos, no me queda más nada que hacer. Y dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y vuelve y habla de su carácter. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y que recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Buf. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Yo espero que el día que yo me vaya aquí usted llore, que esos se arrastren por ahí. Si no lo hacen, entonces va a tener problemas. Llanto de todo, y echándosele el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Rapidito. Yo quiero que usted vea el ejemplo de Pablo. Él dice, recuérdenme. Eso es lo primero que él hace, recuérdenme. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? 1, que servía al Señor con toda humildad. Dígalo conmigo. Que servía al Señor con toda humildad. Y usted sabe que Pablo era un sinvergüenza joven y guillú. Pero guillú. El tipo era un abogado, doctor en ley, estaba en las más altas esferas del gobierno. A él le dan para que vaya. Y era celoso y fue y empezó a matar cristianos. Él tenía un pedigrí de jurista fariseo. Él era un caballete. Y él lo dice en sus cartas. Yo era fariseo de fariseo. Yo era perfecto en la ley. Yo era un caballo. Pablo sabía lo que era. Pero ahora, por la gracia de Dios en su vida y por todos los cantazos que había cogido, había aprendido a conducirse con humildad. Repita conmigo, humildad.
Otra vez, humildad. 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 Humildad no es negar lo que uno es y lo que uno sabe. Humildad es saber que todo lo que tengo me lo dio Dios y no soy mejor que tú. ¿Está conmigo hasta ahí? Bien importante. Y eso es para todos, porque la realidad es que las características que vamos a ver aquí es para todos los creyentes. Pero este que está aquí tiene que ser ejemplo a ustedes. Porque Dios me va a considerar mucho, mucho más responsable de lo que de aquí salió para allá. ¿Me entendió? Así que usted quiere un pastor humilde. Repita conmigo, yo quiero un pastor humilde. Así que lo primero que aprendemos hoy, lo puedo apuntar, es que un verdadero pastor es humilde. No es que no sabe lo que es que sabe que todo se lo dio Dios y todo está puesto a los pies de la cruz. Amén. Amén. Se lo digo de corazón, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que doy. Usted tiene un buen pastor. Vaya a Corintios. ¿Entonces dónde aprendí esto? Lo aprendí con Pablo. Vaya a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, él escribe después que la iglesia que él fundó le dio hasta dentro del pelo. Y en el libro él tiene como 4 veces que decir, me las tengo que echar otra vez por culpa de ustedes. Y dice, y yo hago esto. Y siempre termina diciendo, y todo me lo dio Dios. Hace más de 30 años el Señor me habló una vez por una persona y me dijo, todas las cosas que tú anhelas en tu vida te las voy a dar, pero me tienes que servir a mí primero. Y Dios nunca me falló. Nunca. Todas las cosas que yo anhelo desde pequeño, todas las tengo en mi vida. Pero siento el peso de que me tengo que gastar para Él. ¿Ok? ¿Están conmigo? Así que pueden decir que tienen un pastor guillú humilde. Segundo, Pablo dice, con muchas lágrimas no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo está hablando de la preocupación del bienestar espiritual, físico, emocional, del matrimonio, del hogar, de cada hermano en particular. Y yo he conocido gente que les gusta treparse aquí para bregar con las masas, pero allá abajo, que cada uno tiene un issue diferente, que cada uno necesita un tiempo y un espacio. No quieren meterse en eso, porque lo único que quieren es el micrófono y la tarima. Lo que quieren es la fama y la influencia. Pero Pablo está diciendo que el trabajo pastoral es bregar con el corazón de cada uno de nosotros. Usted sabe en esta congregación que siempre hemos tenido un grupo de gente trabajando porque son muchos y nosotros no somos tantos. Pero en cada una de sus situaciones difíciles, por favor, piense, uno de los que ha estado pastoreando la iglesia ha estado con usted, de alguna u otra forma. Si no, no hay iglesia. Tiene que ser un pastor real, ama a la gente y cuando los ve tomando decisiones necias, cuando ve que están haciendo cosas que los van a destruir, yo quiero que usted entienda y se lo digo delante de Dios del cielo. Esta mañana yo estaba allí y yo estaba orando por ciertas personas de esta congregación con las cuales he estado trabajando y yo lloraba porque eso lo pone el espíritu en el corazón de un pastor. Yo no tengo que estar pensando en usted. Yo tengo mis propios problemas. Yo tengo mis propias cosas, pero cuando usted es un verdadero pastor, la carga de todos ustedes está aquí. Y se lo digo con guille humilde. No lo puedo evitar. Y recuerdo a la gente que cuando te sientas y aconsejas y le hablas, le dices, por favor, no hagas eso. Y luego va y lo hacen y tú vuelves y lo traes. Le dices, no te metas por ahí, no hagas eso, mira lo que te dice el Señor. Eso es lo que Pablo está hablando. Les hablaba con lágrimas, amonestándole todos los días. ¿Está viendo? ¿Ok? Así que diga conmigo, un verdadero pastor ama las ovejas. Dijimos, un verdadero pastor es humilde, un verdadero pastor ama las ovejas. Tercero, decía Pablo, y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles. La labor principal de un pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Me está escuchando? Pastor, en esta iglesia, ustedes... No aquí, se lo digo delante del Señor, esta iglesia es preciosa. No, que si no salen aquí, que si no salen acá, que si no hacen esto, no hacen lo otro. Para eso están ustedes. Efesios 4:11 dice que el Señor ascendió y envió dones y a uno hizo apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas para la edificación del cuerpo, para el ministerio. ¿Usted sabe quién hace el ministerio de la iglesia? ¿Usted sabe quién hace el ministerio de la iglesia? ¿Quién visita enfermos? ¿Quién visita necesitados? ¿Quién va y abraza? ¿Quién ora? ¿Quién intercede? ¿Quién ayuda en las misiones? ¿Quién sale al mundo? ¿Sabe quiénes son? Todos ustedes. A mí me toca predicarle. Pastor, usted tiene lo más fácil. Hágalo. Bueno, sí. A mí me dieron la encomienda de asegurarme que usted tiene doctrina y práctica correcta de esta palabra para que salga por esa puerta a las 12 del mediodía y toda la semana usted esté en su campo misionero viviendo para la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y Pablo dice, ustedes saben que nunca rehuí predicarle la palabra a todo el mundo, judíos y gentiles, en todo lugar, en grandes grupos o en pequeños. Eso es lo que él dice. Y un verdadero pastor no rehuye su responsabilidad suprema de prepararse, de estudiar. Un pastor que no estudia no lo está haciendo bien. ¿Ok? Usted necesita un nerd de pastor. ¿Alguien sabe lo que es un nerd? La mitad de la gente no se ríe, no sabe lo que es un nerd. Un come libro, ratón de biblioteca. Usted necesita un hombre que ore y que lea, y que ore y que lea, y que ore y que lea, y que siga haciendo eso todo el tiempo. Porque usted quiere sentarse ahí y usted no quiere escuchar disparate. ¿Sí o no? Amén. Diga amén. Porque me voy por ahí llorando ahora mismo si no dice amén. Un verdadero pastor nos reúne su responsabilidad suprema de alimentar con sólida comida bíblica a la congregación cada semana. Todo lo que hace, predicaciones, enseñanzas y consejerías, tienen que estar saturadas de la palabra de Dios. Así que repita conmigo, un verdadero pastor predica todo el tiempo. Así que si usted quiere una respuesta corta a su necesidad, de mí no la va a tener porque le voy a hablar un tratado de teología cada vez. ¿Lo entendió? Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. Porque la prioridad en la vida de Pablo, que valía más que su comodidad personal, era el ministerio que recibió de Dios. Y usted lo sabe, la historia de Pablo es que él agarró pescozones y cantazos y se paraba y seguía. Y en Listra fue una ciudad que le cayeron a pedrazos, que muchos entienden que él murió allí y Dios lo levantó. Y el hombre se levanta y tiene los pantalones de volver a entrar en la ciudad que lo acaban de apedrear. Ese era Pablo. Y ahí sí le digo que los que estamos hoy en día en los púlpitos no le llegamos ni a la suela del zapato de este hombre. La meta de Pablo siempre fue, quiero acabar mi carrera, quiero acabar mi carrera. Y yo le voy a decir algo que es personal, que yo le pido al Señor y lo voy a compartir porque usted como iglesia tiene que aprender a orar eso por mí. Y yo le pido al Señor todos los días, Dios, permíteme llegar al final sin dañar tu nombre. Permíteme llegar al final sin dañar tu nombre. Usted no tiene idea de las oportunidades que tiene un pastor de hacerlo mal. Y yo sé que si lo hago mal, le destruyo el alma a todos ustedes. ¿Usted quiere que su alma esté cuidada? Cuídeme en oración. Amén. Amén. Esto está pero caliente. Un ministro de Dios tiene sus prioridades en orden y tiene que ser ejemplo de una vida bien vivida y bien administrada y que hace lo que hay que hacer primero. Un verdadero pastor pone lo primero. Y yo siempre le pido al Señor que ustedes me miren a mí, miren mi casa, miren mi matrimonio, miren mi vida y digan, es un buen ejemplo. No es perfecto, no lo es porque no lo es. Pero usted pueda mirar y tener un buen ejemplo
de una vida bien vivida para la gloria de Dios. Y voy a ser doblemente atacado por el enemigo, porque si destruyo mi casa, si destruyo mi matrimonio, si destruyo mi vida personal, usted lo va a resentir. ¿Está viendo? ¿Está entendiendo? ¿Usted va a orar por mí? ¿Usted va a orar por mi casa? ¿Usted va a orar? ¿Sí? Amén. Así que diga conmigo, un verdadero pastor hace primero lo primero. Lo otro que Pablo dice es: yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta frase es extremadamente importante. Todo el consejo de Dios. Cuando Pablo plantaba iglesias, se quedaba 2 o 3 años ahí como un misionero residente, y en ese lugar él estaba día y noche, 7 días a la semana, enseñando y predicando, enseñando, predicando y aconsejando, porque él se aseguraba de enseñar todo el consejo de Dios. Pastor, ¿qué significa todo el consejo de Dios? Si una crisis tenemos hoy, y escúcheme bien por favor, las iglesias del Señor en este país son de los santos de Dios, y la mayoría son gente de Dios, y los pastores son gente de Dios. Yo pensaría que son muy pocos los que realmente son lobos rapaces. Y yo creo que hay muchas cosas que hacemos que las hacemos por ignorancia o por dejadez. Pero si hay algo que estamos haciendo mal, es que predicamos un evangelio aguado. Un evangelio aguado es aquel que escoge las cosas que la gente quiere escuchar y no la que la gente no quiere escuchar. Ustedes no tienen ese problema aquí, porque aquí cogemos pescozones todos los domingos, ¿sí o no? ¿Okay? Y por eso esta iglesia no tiene 10,000 miembros, porque a la gente no le gustan los pescozones. Pero la Biblia es un libro completo que se mete en toda área de nuestra vida. Y cuando usted la va leyendo, hay cosas que usted hace conforme a la palabra y usted dice: ¡wow! ¡Jip, jip! ¡Hurra! ¡Go forward, God! ¡Qué bueno! Hacia adelante, hasta que de momento hay algo que es como una daga, como dice la palabra, es espada de doble filo que penetra el alma y llega hasta los huesos y los parte, porque saca a la luz lo que está escondido en el corazón. Y mi trabajo es que tú vengas todos los domingos por allí y yo no salte textos de la Biblia que pueden darte algún problema a ti. Hermanos, yo no hablo desde este lugar las cosas de tu vida personal cuando me las cuentas en consejería. Eso no se hace aquí. Pero me ha ocurrido ocasiones donde gente me ha acusado de hablar desde acá arriba lo que se dice en una consejería. No soy yo, es la espada. Yo ha habido ocasiones que estoy parado aquí. Y le quiero decir que hace tiempo no me pasa, porque es que como que Dios ha traído tanta gente linda a esta iglesia. Es que esto es una cosa tan bella. Ustedes me lo hacen súper fácil a mí. Pero hace unos añitos atrás, yo llegaba a subir y yo miraba de momento un texto y miraba las caras y yo: Dios, yo no puedo predicar esto. Me va a pegar un tiro. Me van a pegar un tiro aquí. Y yo seguía, yo sabía que me iba a buscar un problema, pero ¿sabe qué? Que no puedo rehuir decirte lo bueno y lo que está mal, porque es el Espíritu de Dios que te quiere limpiar. A ti y a mí también. Dale un aplauso al Señor. Pero si yo no quiero que te vayas, si no quiero que dejes de ofrendar, si quiero que hables bien de mí en las redes, te voy a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Y qué es lo que tú quieres escuchar? Todo va a estar bien. Tú eres un campeón. Tienes tu mejor vida ahora. Pecado, eso no existe. No lo puedo hacer. Echa hacia adelante. Mire, yo se lo he dicho, yo escucho la radio a veces porque qué lindo que Puerto Rico está evangelizado. Hay mucha gente que está en lugares de posición y usted los escucha hablar y usted sabe que son cristianos. Pero entonces van a la radio y le echan bendiciones a todo el mundo. Y yo, qué lindo, pero no se las puedes echar. Las bendiciones son para los creyentes. ¿Alguien está conmigo? No es para todo el mundo. Usted sabe lo que usted hace con una persona que tiene una vida desordenada, que vive en adulterio y fornicación, y tiene un problema. Usted le dice: vente, vamos a orar que Dios va a estar contigo. No va a estar con él. Está lleno de demonios. Y tienes que decirle: arrepiéntete porque el infierno te lleva.
¡Ah, eso no es amor cristiano! Eso es amor cristiano. La Biblia dice que los arranquemos del fuego. ¿Alguien me está escuchando aquí? Yo te amo, pero no te puedo decir lo que tú quieres escuchar. Yo te tengo que decir lo que tú necesitas. Sí va a haber ocasiones en que en mi pecado y en mi debilidad, maybe no te lo digo de la mejor manera. Pues tú me lo vas a perdonar porque tú tampoco dices las cosas bien todo el tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Se te han zafado de vez en cuando 2 o 3? ¿O no? Pues yo soy de carne y hueso también. Pero quiero decirte que la palabra quiere cambiar, limpiar, arreglar tu vida. Y eso duele. Cuando tú tienes un tumor, ¿qué hacen con él? ¿Ah? Si tú llegas con un X-ray y aparece un tumor, ¿qué te va a decir el doctor? Esta es tu mejor vida ahora. No. Vas a pasarla y te va a doler. ¿Qué no quiero? Esto o te muere. Ay, usted es tan insensible. Esto o te muere. ¿Ok? ¿Sí o no? Ay, qué terrible, pastor, lo dañó. Repita conmigo, un verdadero pastor enseña toda la palabra. Toda la palabra. Okay. Y por último dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario estas manos y me ha servido para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando se hacen las cosas. Pablo tiene una característica particular. Pablo es un pastor, un misionero, y después era pastor bivocacional. Bivocacional significa que tiene 2 trabajos. ¿Okay? Escúcheme bien. En la Biblia, y Pablo es uno de los que habla de que el obrero es digno de su salario. Un pastor, y el mundo entero se pasa tirándole a los pastores que viven de la gente. No. Los pastores, los que están haciendo su trabajo, han dejado otras cosas en la vida para atender tu alma y tu casa. Y lo que dice la palabra es, y lo enseña desde el principio del Antiguo Testamento, es que esa gente es digna de su salario porque el pastor come. ¿Ok? Si tú vas a Disney, el pastor debe ir a Disney también. No sé si me entienden. ¿Están conmigo hasta ahí? Si usted tiene un carro decente, él debe tener un carro decente porque por alguna razón la cosa fue revirtiéndose hasta que a lo último el pastor tiene que estar bien chavado. Así que no, la lógica es que una iglesia, de acuerdo a las entradas que tiene, bendiga al pastor que tiene y si es posible, él no trabaje. Pero hay gente que tiene un llamado bivocacional. Pablo lo tuvo, yo entiendo que mi llamado es bivocacional. Yo trabajo en la industria, ¿okay? Yo tengo mi propio sueldo, yo pago mis cosas y pago grandes diezmos en la iglesia. Hoy le dije que me las iba a echar. Es que lo tengo que hacer porque usted tiene que entender como el pastor que usted tiene. ¿Bien? Pero yo no digo nada de mí. Yo tengo un amigo pastor de una alianza cristiana y misionera, un hombre de Dios precioso. Los 2 nos graduamos al mismo tiempo. Los 2 somos ingenieros, somos gerenciales en la industria, llevamos 27, 28 años en la industria. Ese hombre ha sido 25 años pastor de una iglesia rural que no tiene más de 60 miembros y él con su diezmo sostiene la iglesia. Así que él paga para trabajar. ¿Está conmigo? Eso es ser bivocacional. No todos están llamados a eso, algunos sí. ¿Qué ventaja trae el pastor bivocacional que tengo yo? Y yo creo y entiendo por qué Dios me ha hecho que haga esto y que viva de esta manera. Estamos en un tiempo en que la iglesia está tan vituperada y tan dañada por la gente que está robando dinero desde los altares, que el mundo le apesta a la iglesia. Y si algo le apesta a la iglesia son los pastores. No todos se merecen eso. Yo creo que es una minoría muy pequeñita, pero lamentablemente son cosas que salen a la luz. Pastores que están allí para esquilmar la iglesia. 2 cosas, no predican nada que la gente, ¿verdad?, no les guste, le predica lo que a la gente les gusta escuchar. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener carros caros, todo el mundo quiere la casa cara, y entonces te doy un esquema Ponzi. ¿Usted sabe lo que es un esquema Ponzi? Una pirámide. Dame 10 que te doy 100. Mira, Dios dice que no juzgues al ungido del Señor y que el ungido tiene que estar bien y la unción va a bajar por las barbas de Aarón. Por eso yo me dejo barba. Así que ustedes me ungen con los chavos y de mí va a salir chavos para usted.
problema es que la gente llega y lo ungen con chavo y nunca de aquí para acá nada sale, nada. Y cuando tú vienes para acá y dices, ¿dónde están los míos? Es que tú no tienes fe. Ay, Dios mío, Señor. Y han robado. Eso no es un problema reciente. Eso está en la Biblia. Lo vamos a leer ahora. Porque cuando yo me vaya entrarán lobos rapaces. ¿Sabes qué es un lobo rapaz? ¿Qué es un lobo rapaz? ¿Qué venía? ¿A pasarle la mano a las ovejas? No, vino a comérsela. ¿Okay? Se lo he repetido 1000 veces, se lo vuelvo a repetir. Un día estaba sentado y escuché un beat de sabiduría de un no creyente en una cafetería mientras yo tenía un sándwich de jamón, queso y huevo en la boca. Y está en la mesa de al lado y dice, hay 2 maneras de hacerte rico y controlar el mundo, siendo político o pastor. No, yo me comí el sándwich. No. Jamás. ¿Sabes cuánta gente hay en África hambrienta? Y si algo yo he entendido en mi ministerio particular, es no tener, hermano, eso no significa que mañana yo le diga, yo me voy a quedar acá y ayúdenme en mi vida. Pero hasta este momento, y le he pedido al Señor que me permite terminar mi tiempo tranquilo. Tengo total libertad de hablar de este asunto porque yo no necesito el dinero de esta casa. Lo hago por amor. Yo quiero que usted lo entienda. ¿Okay? Es un peso que Dios puso en mi corazón. Hay gente que escucha cómo es mi itinerario de la semana y me cogen pena. No me coja pena, tranquilo. Un día esto me reviento ahí, pero en lo que me reviento, no me coja pena porque yo quiero que usted entienda que yo siento literalmente la fuerza de Dios para hacer lo que hago. Yo me lo gozo. Y voy al trabajo el lunes y me gozo trabajar allí. Y le meto 10 horas tranquilo y viajo 4 horas al día en estos últimos 6 meses. Y vengo aquí y amo predicarle la palabra. Eso no es porque yo soy un Superman ni muy grande, porque eso sí que no lo soy. Es porque Dios es el que provee las fuerzas. Dios ama esta casa. Me ama a mí porque me permite esta bendición de ser su pastor. Y los ama a ustedes porque le permite la bendición de que en este pote tan chiquito cojan 2 cosas. ¿Okay? ¿Qué Pablo está tratando de decir ahí? Y le hice toda esta historia porque respetamos al pastor, que trabaja a tiempo completo, y yo espero en el Señor poderme retirar pronto y decirle, me quedo acá con ustedes un tiempo adicional, pero eso es cuando Dios diga. En este momento, honestamente histórico, este mundo no aguanta otro testimonio que no sea este. Yo quiero que usted sepa que cuando uno habla de lo que uno hace, ese pastor que le acabo de mencionar, cuando la gente escucha que tú llevas 25 años pastoreando esa iglesia y para colmo, para pagar la luz y el agua lo pagas tú. Tú eres loco. Así le decían a ese hermano que le dije que es pastor en la alianza en otro lugar. Eso es un testimonio que agarra a la gente y le rompe el corazón. Le rompe el corazón. Y yo pienso que en esta época esto tengo que seguir haciéndolo porque me da la libertad para poder hablar de lo que estoy hablando como estoy hablando hoy aquí. ¿Me entendió? Amén. Ok. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir ahí? No necesariamente es pastor bivocacional o no. Pablo dice, y de hecho en otras cartas él dice, no que yo no me merezca el dinero, pero decidí no agarrarlo, eso se lo dice a los corintios, y trabajar con mis manos para que no hubiese ningún impedimento, para que ninguno pensase que venía a predicar para dinero. ¿Por qué? Porque en el mundo romano de ese tiempo había muchos filósofos y muchos palabreros que andaba por los lugares hablando, y como había dinero, a la gente le escuchaba entretenerse, así que la gente lo hacía para ganar. Y Pablo dijo, yo no puedo llegar a un sitio y que crean que yo soy uno más de esos. Así que me van a ver primero en el mercado, trabajando en un negocio con mis manos, y después me van a ver por la tarde predicando. Y no van a decir que predico por los chavos. ¿Lo vio? Y lo que debemos sacar de lo que está ahí es que un pastor bueno no puede ser vago. Apúntelo.
y lo puede poner en las redes. No ponga mi cara porque va a decir, mira, está diciendo vago Agadir. El principio es: un pastor bueno es trabajador. Sea que esté a tiempo completo o sea que esté a tiempo parcial, usted quiere una persona que tenga ética de trabajo. Pablo decía que se gastaba por el evangelio. Amén. ¿Me aguantan 5 minutos más? Amén. Vamos a repasar lo que hablamos. Repítalo conmigo todo el mundo. Ya se acabaron los verdaderos pastores. Vamos. Un verdadero pastor es humilde, ama a las ovejas, predica todo el tiempo, hace primero lo primero, enseña toda la palabra y es un trabajador. ¿Ok? Esa es la lista. Y Pablo entonces les advierte y le dice, la advertencia fue tan importante como el ejemplo. Le dijo, ustedes me han visto a mí por 3 años, esto es lo que yo era, esto es lo que ustedes tienen que ser. Y ahora vienen las advertencias, son 2 nada más y son rápidas. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Repito, por vosotros y por el rebaño. ¿Qué Pablo le dice a los pastores? Cuiden primero ¿qué? Ustedes. Por eso yo quiero que ustedes oren por mí, porque si algo yo tengo que hacer es asegurarme que todos los días yo me encuentro con Dios. Porque si yo no me encuentro con Dios, yo no tengo nada que darte a ti. Y ustedes saben aquí que ha habido ocasiones que yo llego y les digo, esta semana fue terrible y estoy más vacío que una Coca-Cola en el desierto. Oren por mí porque si no, de aquí no sale nada. ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho? Porque eso es necesario y le va a pasar a ustedes también. Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ustedes también. Es bien importante que el pastor se cuide a sí mismo con Dios y luego cuide a la iglesia. Ok, le voy a dar el ejemplo más sencillo. Usted va en un avión, ¿qué es lo que le dicen al principio a la azafata en el avión? Si de momento hay una pequeña caída de presión en la cabina, la realidad es que le deben decir, grita como un loco porque se va a morir. Pero fuera de eso, usted va rápidamente a agarrar la bolsita esa, ¿cómo es? Y le dice, ¿qué hace un padre cuando tiene un hijo al lado que está? ¿Qué usted va a hacer? Ay, muchacho. Dice, error. Error. Lo que hace es eso, tú te desmayas y los 2 se murieron. Usted agarra la mascarilla e inmediatamente se la pone cuando ya está fluyendo el oxígeno. Olvídate, no. El nene aguanta 6 segundos sin que se le vaya la mente y quizás hay cosas que se le deben ir de la mente, tranquilo. Es un risa. Dale un ratito ahí, Señor, cámbialo, que cuando lo despierte esté nuevo este. Y entonces sigue ahí. Ok, ya está. Y agarras el otro y lo pone. Pues eso es lo mismo que Pablo está diciendo. Pastores, cuídense ustedes y la iglesia. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Cuídense ustedes y la iglesia. Un pastor tiene que cuidar su vida espiritual porque está extremadamente expuesto a la tentación. Porque en su posición, en la posición donde está cualquier persona que es líder, que es pastor, tiene a su cargo. Aquí tenemos líderes, aquí tenemos otro pastor asociado que es Joey, tenemos unos ancianos que nos ayudan también. Y los líderes de grupo igual. Están manejando un grupo de personas. Y un grupo de personas que nos amamos, que nos queremos, que aprendemos a estar juntos, que nos damos cariño, que nos damos amor. Y hay cosas que se pueden malentender. Y en la posición donde uno está, uno puede ser manipulador, uno puede querer enriquecerse, uno puede querer llenarse de orgullo porque soy mejor que los demás, de vanidad por todo lo que me sale bien y de inmoralidad sexual. Todas esas cosas. Y yo los otros días escuché un viejito que decía, hablando de la inmoralidad sexual en los pastores, tengo que orar por eso todos los días. Yo decía, es un viejo ya. Porque hasta el último día de tu vida, el enemigo va a intentar destruirte. ¿Lo vio? Así que si lo logré ayer, mañana todavía no está cubierto. Yo necesito meterme de rodillas, necesito que usted ore por mí, como yo oro por usted. Para que Dios lo cuide, para que usted no haga lo que no tiene que hacer. Por favor, hágalo por mí. ¿Lo vio? Por mi casa, por mi esposa, por mi hija, por todo eso. Si no se cuida a sí mismo, es imposible que cuide el rebaño. Y luego le dice Pablo, y esto es lo que ya les escuché, porque yo sé que después de mí
de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para llevarse tras sí a los que puedan. ¿Por qué Pablo hace esta advertencia? Porque en cada generación, y ahora lo estamos viviendo, y cuando los que estamos aquí nos muramos, y los jóvenes y los niños en la iglesia, en esa generación se levantarán otros. Desde el tiempo del Antiguo Testamento está ocurriendo. Lea la carta de Judas, es bien corta. Lea segunda de Pedro, es bien corta. Y allí específicamente habla de la gente que entraba a las iglesias a robar dinero y a llevarse gente para hacer inmoralidad sexual. Léalo, está ahí. O sea, los apóstoles plantaron iglesias, se fueron a otro lado y le llegó una carta diciendo: pasó un revolú allí. Pasó un revolú allá. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. En cada generación ha habido gente que utiliza el ministerio para enriquecimiento personal. Dinero, fama e influencia. La Biblia dice que son lobos rapaces, vienen a esquilmar las ovejas, predicando falsa doctrina para ganar adeptos y con la autoridad que tienen, tener beneficio personal. Y la iglesia no puede rehuir su responsabilidad de pasar juicio de lo que te enseñan, de la conducta y el carácter del que te lo enseña, para ver qué vas a hacer con la persona. Tienes que pasar juicio sobre los pastores. Y cerrando entonces, ¿cuál es la medicina que Pablo le da a los pastores? Con esto cierro, porque la medicina es para la iglesia completa. El versículo 32, Pablo dice: y ahora, hermanos, los encomiendo, ¿a quién? A Dios. Escuche qué verso bello. Los encomiendo a Dios y a su palabra. Repito, los encomiendo a Dios. Repítalo conmigo. Los encomiendo a Dios, a su palabra. No hay nada más. Tenemos que hacernos diestros en esto, porque aquí está el fundamento seguro para pasar juicio sobre todo lo que vemos. Pablo se está yendo como un padre que está aquí, que cuando nos llegue el día de fallecer, estemos en la cama y veamos a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo creo que todos son padres o muchos, ¿verdad que sí? Desde que nació mi niña hace 14 años, yo entré en una nueva angustia que no conocía. Terrible. Entre ellas, sí, que va a haber, no voy a decir más nada. Y entro en esta angustia de que yo quiero cuidarla, de que yo quiero protegerla. Y me ha dado una angustia brutal pensar que un día me voy a morir y a ella le quedan muchos años de vida en este mundo y yo no estaré allí para hacer algo por ella. No lo puedo evitar. Lo que me queda es enseñar lo más que pueda, cuidarla y buscar un buen hombre de Dios si es que ella va a estar casada, eso no sabemos. Y si va a estar sola, va a estar con el Señor. ¿Sabe lo que yo le voy a tener que decir a mi hija muriéndome? Te encomiendo a Dios y a su palabra. No te puedo regalar nada más. Eso es lo que Pablo está diciendo a esta gente. Me voy. Dice, los encomiendo a Dios y su palabra, que tiene poder para sobreedificarlos. Porque Pablo, el tiempo que estuvo, puso un edificio. Pero ellos necesitan más, necesitan crecer. Y él dice, yo no estoy, pero ustedes no son míos. Ustedes son comprados por la sangre de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Dios lo va a hacer. Y yo estoy plenamente convencido, hermanos, que esto que estamos aprendiendo hoy es para nuestro bien. Si por alguna razón obviamos la palabra y el consejo de Dios y nos olvidamos de buscar de Dios, usted lo va a ver. Esta iglesia se va a llenar de bochinches, de problemas, de división. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? ¡Bum! Encanto. Y el letrero se va a caer al piso, porque a Dios no le importa esto, le importa tu alma y la mía. Y Él fue el que pagó precio por ti. Y nos reconviene en otro lado. Pero la realidad es que no tenemos que pasar por el dolor, porque para eso nos dieron la palabra y al Señor. Y podemos estar aquí muchos años. Va a llegar el día que los que estamos nos vamos, y le digo claramente, nuestros hijos que estén aquí tienen la responsabilidad de buscar a Dios
y su palabra. Si no lo hacen, esto se rompe en canto. Porque la iglesia es del Señor y Dios no va a permitir que su gente se dañe por mal manejo de su palabra. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Okay. Así que, ¿qué le dice él? Los encomiendo a Dios. Y dice, y cuando hubo, estoy terminando de verdad, y son las 1:30. Tengo media hora, yo siempre acabo a las 12, así que ustedes ahora se van a ir más temprano. Abran esos ojos de pescado frisado que tienen. Así, ahora mismo. Y dice, y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Cuál es la medicina? Dios, su palabra y la oración. La oración intercesora, la oración en grupo, la oración por tus líderes es esencial para la salud de la iglesia. Esta congregación seguirá hacia adelante si es una congregación que ama a Dios y que ama la palabra y que ama la oración. Por eso les dije que quiero un diezmo a las 8 de la mañana, porque con eso empiezo. Pero la idea es que se nos pegue una fiebre de orar. Y usted va a ver un cambio radical en nuestra vida como iglesia y en tu vida personal. La vida de la iglesia está íntimamente atada a la salud espiritual de sus líderes. Si la iglesia ora y vela por sus líderes, esa iglesia va a estar cuidada por el Señor. Y si usted sabe lo que le conviene, vele, ore y cuide esta casa, como hoy nos enseñó la palabra del Señor. ¿Lo va a hacer conmigo? Por favor, apunte ahí. Recuerde orar por los que estamos hoy pastoreando, los que pasaron ya, que ya no están aquí, pero están en otro lugar ministrando. Recuerde a Xavier, recuerde a Ruby, recuerde a Mikey, Joey, que está ahora con nosotros trabajando. ¿Qué usted va a pedir por nosotros? Pues mire, pida por pureza. Que no nos dañemos. Pida que no nos dañemos. Pureza emocional, física, sexual. Pida por nosotros. Pida por pureza doctrinal. Que no dañemos la palabra. Pida por destreza, Señor, lo que le falta como líder, dáselo. Si no sabe hacer esto, no hace esto otro bien, o si no sabe hablar con la gente, o si cuando pida, Dios, es mi salud la que está en juego, bendice a ese hombre. ¿Me están escuchando? Por si no sabe por qué orar y sus oraciones son de 1 minuto, extiéndalas a 5 minutos. Hay mucho por lo que orar. ¿Okay? Pida por nuestras casas, pida por nuestros matrimonios. Pida por nuestros hijos, pida por nuestra economía, pida por el dinero que tenemos para poder vivir, pida por la salud. Señor, bendice a esa gente porque ellos me bendicen a mí. Eso le conviene a la iglesia. Pida por nosotros. Ore por el resto de los ancianos que me están ayudando a administrar la casa del Señor. Tenemos a Pedro, tenemos a Pepe, tenemos a José Hernández, esos 3 que son ancianos. Pida por ellos, pida por todos los líderes de grupo que nos bendicen aquí. Todos los muchachos que están liderando cada grupo de trabajo. Es el mismo peso, somos ejemplo de nuestro grupo. Y si nosotros lo hacemos mal, nuestro grupo se daña. Y tenemos un montón de gente aquí. Mujeres y hombres de Dios que son líderes santos acá. Ore, y con esto cierro. Por favor, ore para que Dios saque los malos pastores de la iglesia de este país. ¿Sí o no? Lo repito. Ore, es más, dígalo conmigo, voy a orar para que Dios saque los malos pastores de los púlpitos de este país. Que limpie su iglesia. Dígalo conmigo, que limpie su iglesia. Gracias, Señor, por este día que nos diste.